Bueno, decía en la mañana, en el primer culto, que estamos llegando al final del año, este es el cuarto domingo, y hemos estado hablando sobre algunos nombres del Señor. Algunos nombres que en el Antiguo Testamento se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente estos nombres han sido de mucha bendición y están siendo de mucha bendición a nuestras vidas a medida que vamos reflexionando en ellos. El primer nombre que tocamos fue el nombre de Emmanuel. El pastor nos habló acerca de Dios, la presencia de Dios con nosotros, que es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros en medio de las circunstancias de nuestras vidas para animarnos, para alentarnos, para socorrernos. El segundo nombre que hablamos fue Jesucristo, Príncipe de Paz. Y obviamente el único que puede poner en orden nuestro mundo interior, producto de reconciliarnos con Dios. El énfasis entonces de Jesucristo como Príncipe de Paz es ese. El orden en nuestro mundo interior, en nuestro ser interior, producto de nuestra reconciliación con Dios. El domingo pasado se tocó el nombre de piedra angular, haciendo énfasis sobre el fundamento de nuestras vidas, la fortaleza y la guía para nuestras vidas. Jesucristo es la piedra angular. Y hoy nos toca hablar sobre el siervo de Jehová. Y al hablar del siervo de Jehová, mi deseo es que todos podamos experimentar el consuelo de Dios, el ánimo de parte de Dios y la fortaleza que venga de parte de Dios al hablar acerca de su siervo. Sobre todo porque estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de dolor y tiempos de aflicción. Y nadie puede escaparse de estos tiempos. Pero particularmente nos hable a cada uno de nosotros en lo que estamos viviendo y podamos percibir de Dios el consuelo, podamos percibir de Dios ese toque amoroso en nuestras vidas y su fortaleza y su ánimo por lo que particularmente tú estés afrontando en este día. Así que a la luz de Isaías 42, específicamente el verso 1, vamos a hablar sobre el siervo de Jehová. Pero permíteme enfatizar el contexto de Isaías 42. En la Biblia tenemos varios personajes que Dios llama mi siervo. Por ejemplo, Dios llama a Israel su siervo. Dios llama a Jacob como su siervo. Dios llama también a Moisés su siervo. Dios llama también a Abraham su siervo. Miren Isaías 41, versos 8 y 9, para hablar acerca de estos personajes como siervos de Dios. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Y ahí enfáticamente Dios considera a Israel, su pueblo, como su siervo, como aquel que va a llevar a cabo los propósitos de Dios. Luego dice, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Bueno, Isaías 41 está Dios transmitiéndole a su pueblo la esperanza de alguien que pueda animarle, consolarle, fortalecerle y levantarle. Casi para terminar Isaías 41, Dios habla en su promesa de alguien que traerá desde el norte para liberar a Israel de la aflicción que estaba pasando en el cautiverio en Babilonia. Y obviamente las referencias tendrían que ser, humanamente hablando, a Ciro. Pero Isaías 42 no va a hablar de Ciro. Isaías 42 habla de Jesucristo como el siervo de Jehová. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando uno va al Nuevo Testamento, y enfáticamente en Mateo capítulo 12, los versos 16 en adelante nos van a enfatizar justamente la profecía de Isaías, versos 1 al 4. Dice así, Mateo 12 dice, desde el verso 15, sabiendo esto, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo lo siguiente. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma,
pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces el Señor Jesucristo aplica ese pasaje a sí mismo, o el escritor de Mateo aplica este texto que está en Isaías, lo aplica a la persona del Señor Jesucristo. Y por eso tomamos Isaías 42 como una profecía mesiánica hablando acerca del Señor Jesucristo. Y empieza el verso 1 del capítulo 42 diciendo: he aquí mi siervo, mi siervo. Y la palabra siervo en el Antiguo Testamento tiene la connotación de alguien que está bajo sujeción, alguien que está para cumplir la voluntad de otro mayor que él. El siervo, sí, es alguien que está puesto al servicio del rey en este caso, pero es alguien que también obtiene los cuidados de aquel de quien es un servidor. Por lo tanto, cuando hablamos de siervo, a lo menos 3 características uno puede encontrar en la Biblia del término siervo, de la expresión siervo, o de aquel que llevaba adelante este papel de ser un siervo. En primer lugar, el siervo debía tener conocimiento perfecto de las Escrituras, un conocimiento perfecto de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo como siervo tenía este conocimiento profundo, perfecto de la palabra de Dios. Uno lo puede ver, por ejemplo, cuando Jesucristo a sus 12 años llega al templo y comienza a hablar acerca de la ley con los doctores de la ley. Y ellos se quedan tremendamente sorprendidos del conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras. Por lo tanto, podemos ver en los evangelios este conocimiento profundo que el Señor tiene de las Escrituras, tenía de las Escrituras. El Señor, hablándole al pueblo judío, le decía: ustedes yerran porque ignoran las Escrituras. Y si el pueblo ignoraba las Escrituras, él entonces era la contraparte, él conocía perfectamente las Escrituras. Cuando él estaba en las sinagogas o entraba al templo, muchas veces dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura, y estaba hablando acerca de sí mismo y cómo aplicaba los dichos del Antiguo Testamento a su propia persona. Por lo tanto, el Señor Jesús conocía perfectamente las Escrituras. Y una primera reflexión que debemos hacernos sobre esta característica del siervo de Jehová, porque nosotros también somos siervos. Esa es la connotación que nos dio el Señor Jesús. Somos servidores de Dios. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, le dijo: el que quiera ser el mayor tiene que servir a todos. Nosotros somos siervos del Señor. Y la reflexión sería: ¿qué tanto como siervo del Señor conozco las Escrituras? Y yo no sé si todos hemos reparado en cuánto conocemos las Escrituras. Pero las Escrituras nos hablan acerca del Dios en el cual creemos, del Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. La Escritura fortalece nuestras vidas. Oh, hermano, cuando uno está en una etapa de dificultad en su vida, cuando uno está pasando por momentos difíciles en la vida, la Escritura tiende a fortalecer nuestro ser interior. Hay muchísimas personas pasando por momentos difíciles en la vida y no han encontrado mejor ayuda y mejor fortaleza que la palabra de Dios para sus circunstancias. Se lo digo por experiencia. Yo no encontré nada más alentador para mi vida que la lectura de la palabra de Dios cuando estaba pasando por momentos difíciles en mi vida.
Y yo creo que en 2 años de encierro, en 2 años que hemos tenido de estar aislados, sin contacto social, muchísimos de nosotros, creo que muchos de nosotros hemos encontrado nuestra fortaleza mental, nuestra fortaleza emocional y nuestra fortaleza espiritual en la lectura de la palabra de Dios. Si no es así, usted está débil. Usted se siente frágil. Experimente leer las Escrituras y verá cómo esas actúan en nuestras vidas, fortaleciéndonos. En segundo lugar, un siervo de Dios, el siervo de Jehová, Jesucristo, no solamente tenía un conocimiento perfecto de las Escrituras, sino que entendía profundamente la voluntad también del Padre. Sí, entendía profundamente la voluntad del Padre, tanto así que en el Getsemaní, cuando él estuvo orando, en un momento tan angustiante para él dijo: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. Y estaba hablando del sufrimiento que venía para él. Y él termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Un conocimiento perfecto acerca de la voluntad del Padre para su vida, producto de su comunión con Él. Y por los evangelios sabemos que el Señor Jesús se preparaba espiritualmente hablando, se fortalecía interiormente hablando, cuando cada madrugada, entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, pasaba tiempo en la presencia del Padre. Obviamente lo hacía para fortalecerse y para conocer también la voluntad del Padre, porque hacía exactamente lo que el Padre le mandó hacer. Por eso es que el salmista nos habla de: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando habla de deleitarse a sí mismo en Jehová, está hablando de la profundidad de relación que podemos tener con Dios, a tal punto que la voluntad de Dios se nos revela a nuestras vidas y no anhelamos más que la voluntad de Dios en nosotros. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene mejor deseo que Dios para mi vida de lo que yo mismo puedo tener para mi propia vida. Por lo tanto, el siervo de Jehová debe conocer o debe entender profundamente la voluntad de Dios. Y podemos ir a una segunda reflexión y podemos preguntarnos: ¿conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿O estoy andando en la voluntad de Dios? Hermanos, qué difícil es andar en la voluntad de Dios. Qué difícil es decirle no a aquellas cosas que nuestro corazón anhela, cuando hay algo que Dios anhela para mí que es diferente a lo que yo mismo anhelo. Qué difícil es abrir las manos para soltar aquello que deseamos, para abrazar los deseos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero el siervo de Dios se deleita en hacer la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Una tercera característica del siervo de Dios es que el siervo es obediente a su Señor. Y lo podemos ver en ese tremendo capítulo de Juan, capítulo 17. Juan 17 es un tremendo capítulo, es un hermoso capítulo que habla de la obediencia del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre. Y lo dice en estas palabras: Padre, yo te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú allá al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de venir a este mundo. Y cuando el Señor estaba diciendo: Padre, yo te he glorificado en la tierra, está diciendo: Padre,
Yo te he obedecido en todas y cada una de las cosas que tú me mandaste hacer. Yo he glorificado tu nombre. Y ahí podemos hacer una tercera reflexión y pensar si nuestras vidas están glorificando el nombre de Dios. Decía en la mañana, qué lindo es cuando uno escucha a algún hermano, alguna hermana, que las personas a través de su testimonio conocen al Señor y en esa manera están glorificando el nombre de Dios con sus vidas. Y hasta da un poco de celos cuando uno escucha a personas hablar así, que están siendo instrumentos de Dios para que otras personas le conozcan al Señor y en esa manera están glorificando el nombre de Dios, están obedeciendo al Señor. Pero qué triste es saber que nuestro testimonio sirve para que otras personas se alejen o blasfemen también de Dios. Qué difícil es obedecer al Señor. Hablaba con una señorita que está pasando por un momento difícil en su vida con lo que estamos viviendo en esta pandemia, que me decía, pastor, esto que me está pasando marca un hito en mi vida de un antes con un después. Y yo no sé si ve cerca o si ve que su vida corre riesgo a tal punto que puede mirarse a sí misma y decir, ya basta de hacer lo que yo quiero. Debo comenzar a hacer lo que Dios quiere. Debo comenzar a obedecerle. Y eso nos lleva a la tercera reflexión, que es, y yo, Señor, estoy obedeciéndote. Y yo soy alguien que te obedece. Todos somos siervos de Dios. Al haber el Señor Jesucristo, al haber dado su vida por nosotros, nos ha comprado, la Escritura dice, a precio de sangre. Somos siervos, esclavos del Señor, para hacer la voluntad de Dios. Pero siendo siervos, Dios tiene cosas preciosas para nosotros, cosas maravillosas que encontramos en el verso 1, tan igual como lo tuvo también el Señor Jesús como siervo de Jehová. Porque mira lo que dice el verso 1, he aquí mi siervo, y enseguida dice, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Tres cosas muy, muy importantes que el Señor Jesús en su papel de siervo pudo experimentar de parte del Padre para Él. Y es lo que tú y yo podemos experimentar también de parte del Padre para tu propia vida, para nuestras vidas. En primer lugar, yo le sostendré. ¿Y sabes lo que quiere decir? Lo que quiere decir la palabra es que Dios estaba al lado del Hijo. Dios estaba tomando, sujetando al Hijo en cada una de las cosas que Él estaba haciendo a favor de la humanidad en este mundo. Él estaba sosteniendo a su siervo con un abrazo cariñoso. Estaba animándolo y fortaleciéndolo para que él pueda cumplir con éxito la obra que vino para hacer. En ese sentido, el Padre estaba sosteniendo al Hijo. Y uno puede ver eso en todos los evangelios. En los evangelios uno puede ver al Señor Jesucristo pasando por tiempos de mucha dificultad. Pero, ¿sabes? Nunca decayó. Nunca abandonó la misión. Nunca abandonó la tarea hasta en el momento más angustiante de su vida. Cuando él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún ahí ni miró atrás la misión que tenía por delante. A tal punto que luego dijo, consumado es.
La tarea que me diste por hacer, Padre, la he hecho hasta el final. Porque tú me sostienes. Porque tú me sostienes. En el pasaje de la tentación del Señor, al final de la tentación dice que ángeles vinieron para atenderle. Y eso habla del cuidado del Padre para su Hijo, sosteniendo a su siervo. En el Getsemaní, los historiadores muestran que después del Señor Jesús decir, hágase tu voluntad, no la mía, ángeles vinieron para fortalecerlo, para animarlo. Y en ese sentido, entonces, el siervo de Jehová estaba siendo fortalecido por el Padre. Ahora pensemos nosotros en nuestra misión como siervos de Dios. Y si en cada uno de los aspectos de nuestras vidas no estamos siendo fortalecidos y animados por Dios cada instante, en cada momento, tú puedes percibir a Dios sosteniendo tu propia vida. Y yo espero que así tú lo percibas cada día en tu vida. ¿Sabes? El Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la misión que los encargo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los. En la misión, el Señor está con nosotros todos los días para fortalecernos, para animar nuestros corazones. Yo espero que usted así lo perciba en su vida. El Señor también dice, he aquí mi escogido. No solamente yo le sostendré, sino mi escogido. El siervo entonces responde según la iniciativa de Dios, no la suya propia. El siervo está hecho para alabar a Dios, para cumplir los planes de Dios, no sus propios planes. Por eso habla de yo le escogí. Y mi hermano, si estamos aquí esta mañana es justamente por la gracia y la misericordia de Dios al habernos también escogido a nosotros en primer lugar para ser salvos, para salvarnos de nuestra condición de pecadores. Y en segundo lugar, para siendo salvos y sus siervos, llevar este mensaje también al mundo que no le conoce. Hemos sido escogidos por Dios. El apóstol Pablo lo diría que somos embajadores en el nombre de Cristo, hablándole a la gente, reconcíliense con Dios. El siervo entonces tenía de parte de Dios el ser sostenido, el haber sido escogido por Dios. Pero miren esta tercera cualidad de parte de Dios para el siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Y la idea es que el siervo no es una mera herramienta en las manos de Dios, sino es alguien que alegra el alma y el corazón de Dios. El siervo alegra el alma y el corazón de Dios. El Señor decía de Cristo, decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Estaba complacido del Hijo. Más tarde el apóstol Pablo dice que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios. ¡Qué lindo! El Padre sintiendo complacencia, el Padre sintiendo alegría del Hijo. Y la pregunta para nosotros es que si Dios también se alegra de nuestras vidas como sus siervos, o entristecemos el corazón de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿O alegramos el corazón de Dios? ¿O entristecemos el corazón de Dios? Si humanamente hablando, los pastores,
cuando alguien viene para pedirnos un consejo. Y lo que hacemos es coger la Biblia para dar un consejo y esperamos como pastores que esa persona pueda atender al consejo de parte de Dios. Y si como pastores sentimos tristeza de ver una persona, un creyente que desobedece un consejo, Dios siente más. Porque el amor de Dios es perfecto. Y yo pienso, siente más que lo que yo mismo puedo sentir o cualquier pastor puede sentir de tristeza cuando un creyente desobedece al Señor. Jehová dice de Cristo, su siervo, que su alma tiene contentamiento, que su corazón tiene contentamiento, tiene alegría. Y ojalá Dios pudiera decir exactamente lo mismo de nosotros también. Hoy yo pienso que Dios muchas veces se ha entristecido por mi propia vida. Y ojalá en nuestra experiencia con Él sean más los momentos de alegría que los momentos de tristeza que podemos traer al corazón de Dios con nuestras vidas. Pero ahí tenemos lo que el siervo recibe de parte de Dios, el hecho de ser sostenido por Dios, escogido por Dios y también de alegrar su corazón en su siervo. Pero ¿cuál es la obra del siervo de Jehová? ¿Cuál es la obra del siervo de Jehová? Verso 1 dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero cuando uno mira todos los cánticos del siervo de Jehová en Isaías 42, que es el primer cántico, luego Isaías 49, versos 1 al 6, luego Isaías 50, versos 4 al 11, luego Isaías 52, verso 13 al 53, verso 12, en todos ellos puede ver la obra del siervo de Dios. Y me parece la primera obra del siervo de Dios, y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 12, me parece allí en la transcripción de lo que está en Isaías 42, podemos entender un poco mejor la primera obra que a mi entender trae el siervo de Jehová, y es la obra de consolar, consolación. Cuando uno lee Mateo 12, los versos 9 al 14 nos habla de un hombre que tenía una dolencia, que tenía una enfermedad física le aquejaba a este hombre. Miren, versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió. Y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humeara no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, esta persona a la cual el Señor sana en Mateo 12 era como una caña cascada, era como un pábilo que estaba a punto de apagarse. Era una persona por la cual la sociedad no daría absolutamente nada. Generalmente las personas que tenían algún tipo de dolencia, algún tipo de discapacidad, algún tipo de mal sobre su cuerpo, físicamente hablando, era desechable para la sociedad judía. Cuando uno mira entonces, por ejemplo, esa persona que estaba en la puerta de la hermosa, en el templo de Jerusalén, y Pedro y Juan se acercan, dice que esa persona estaba por 40 años, no podía entrar al templo porque había una prohibición de que cualquier persona que tendría algún mal físico pudiera entrar al templo. Esa persona, 40 años, relegada allí de la sociedad, era una caña cascada, era un pábilo que estaba a punto de apagarse.
Así somos muchas personas para la sociedad, como cañas desgastadas que no sirven para nada a los ojos de otros, como un pabilo que está a punto de apagarse, que no tiene llama, que solamente está echando humo, y el humo es lo último antes de apagarse. Y así para algunos nuestras vidas suele ser. Y muchos hemos venido a los pies del Señor Jesucristo porque nos sentíamos así en la sociedad que nos rodea. Y el Señor nos ha dado un lugar, nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha dado pertenencia, sabemos que somos sus hijos, nos ha dado valía, sabemos que dio su vida por nosotros y sabemos que tenemos una misión que cumplir en este mundo, donde hay muchos invisibles porque son cañas cascadas o son pábilos humeando, nada más. Y el Señor entonces lo que ha hecho es consolar a las cañas cascadas y a los pábilos que solamente están humeando. Tú sientes el consuelo de Dios en medio de las circunstancias de tu vida. El siervo de Jehová vino a traer consolación. ¿Sabes? Él dijo, es necesario que yo me vaya. Y si me voy, no los dejaré solos. Enviaré otro consolador. Otro consolador. Si enviará otro consolador, ¿quién era él entonces? Él también era un consolador. Lo vemos en todos los evangelios. Dice Mateo 9, verso 36, 37, 38, 39, dice que recorriendo las calles de Jerusalén, tuvo compasión de ellos porque los miraba como cañas cascadas, como pábilos a punto de apagarse, que no tenían dirección, que ni siquiera sabían a dónde iban. El Señor trae consolación. Pero en segundo lugar, a la luz también de Mateo y de Isaías, uno puede ver que el Señor no solamente trae consolación, sino que el Señor también trajo salvación. Salvación de nuestra condición de pecadores. Mira lo que dice Isaías 53. Que también es otro de los cánticos del siervo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Enemigos de Dios, a ser amigos de Dios, de estar bajo la ira de Dios, a experimentar la comunión con Dios, porque alguien tomó mi lugar, alguien tomó tu lugar, y el que tomó nuestro lugar fue el siervo de Jehová. Vino también para traer salvación, no solamente consolación. Como dice al inicio del verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero más tarde dice, Él fue molido y herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y la paga de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por sus heridas, hemos sido nosotros restaurados. Salvación. Hace poquito acabamos de celebrar Navidad. Acabamos de recordar ese nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora los creyentes sí celebramos Navidad, porque hablamos del nacimiento del Señor Jesús en nuestras vidas.
de nosotros nacer para vida nueva. Pero yo no sé si todos hemos celebrado Navidad en Navidad. Porque Navidad tiene que ver con Dios en nuestras vidas. El Señor en nuestras vidas. Así que tú has podido tener un día como cualquier otro. Porque solo el que tiene a Cristo en su vida puede disfrutar de la Navidad. Navidad es Dios en mi vida. Dios con nosotros. En tercer lugar, uno puede ver que también el siervo de Jehová trae justicia, trae juicio. Y la idea aquí es que trae rectitud. Dar juicio significa acercar a la gente a una relación correcta con Dios. Es decir, el siervo de Jehová trae a la persona y la pone delante de Dios y le muestra lo que Dios ha hecho a favor de esa persona. Y esa persona tiene la responsabilidad de poder darle una respuesta a Dios sobre la obra de Dios en la persona de Cristo. Si esa persona se arrepiente y entrega su vida a Cristo, esa persona, como dice la Escritura, ha pasado de muerte a vida. El juicio de Dios sobre esa persona recayó sobre la persona de Cristo. Pero si esa persona le da la espalda a Dios y el juicio está sobre sus propias acciones, y sobre sus propias acciones lo único que tiene el ser humano es condenación. Y la palabra dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque de ese lugar nadie, absolutamente nadie, puede salir ya. ¿Sabes? Muchos han dicho, qué bueno es para el ser humano que el Señor no haya dado un día exacto, con una fecha cronológicamente hablando, de cuándo viene. Porque si así fuera, muchos esperarían hasta ese día. Pero como nadie lo sabe, porque tú no sabes si este es tu último día, ni yo tampoco, pero lo que sí sé es que hoy día puede ser tu vida transformada por la misericordia y el amor de Dios. Y tú puedes cada día en tu vida percibir la transformación de Dios día a día en ti. Pero es tu decisión. Es lo que tú decidas a la obra de Dios mediante su siervo. El siervo de Jehová vino para traer consolación, salvación y juicio. Su primera venida fue como siervo, como dice Marcos 10:45. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero luego dice Apocalipsis, Él vendrá como rey y juez. No vendrá como la primera vez. Cuando venga, todos compareceremos ante Él. ¿Y dónde estarás tú? ¿En la presencia de Dios o lejos de Él por toda la eternidad? El siervo de Jehová es aquel que consuela, que salva y que trae la justicia de Dios a un mundo perdido. Que Dios nos ayude a ser esos siervos que conocen las Escrituras, a ser esos siervos que obedecen a Dios, a ser esos siervos que se deleitan en la voluntad de Dios también. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana. Hemos terminado esta serie, Señor, sobre los nombres, algunos nombres del Señor que se dan en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de Emmanuel, del príncipe de paz, de la piedra angular y del siervo de Jehová. Señor, sigue tú, enriqueciendo la vida de tus hijos.
hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a siervos maduros. Y un siervo maduro conoce tu palabra, se deleita en tu voluntad y te obedece sin replicar. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Padre. Amén.